Hola, soy Sina Monani Yo Greyfus Cosplay. y hoy día vamos a hablar de cómo organizar tu tiempo trabajando desde la casa. Hoy es 16 de marzo y el mundo se encuentra enfrentando el coronavirus. Entonces, una de las medidas que se ha tomado en la mayoría de los países es que las personas no vayan a trabajar en la oficina, sino que trabajen desde la casa. Nosotros tenemos experiencia en esto, nosotros llevamos trabajando desde la casa los últimos más o menos 4, 5 años. Entonces les vamos a contar un poco de nuestra experiencia trabajando desde la casa porque para muchas personas esta situación es nueva y a veces uno tiende a ser muy cómodo. Nada, deja así. Entonces, bueno, Vamos paso por paso. vamos por paso por paso. Sí. Long story short, en el año 2009 yo comencé a hacer cosplays para otras personas y al mismo tiempo yo tenía trabajo de oficina igual que Memo. Y en el año 2016 ya nos Más o menos, dedicamos sí. los dos a tiempo completo a fabricar los trajes en tela y los props para cada cosplay. Entonces, y bueno, este último año también hemos estado haciendo un poco de trabajo online, freelancer, y hemos tratado de organizar nuestras vidas lo mejor posible. Entonces son 5 años de experiencia que vamos a compartir con ustedes el día de hoy. Como ustedes saben, a nosotros nos gusta mucho la cultura japonesa y ahí en Japón hay una, ¿cómo se llama? Filosofía, que son las 5 S. Estas 5 S se utilizan no solamente en el trabajo, sino en cualquier disciplina o actividad que uno quiera desarrollar de manera, ¿cómo se llama eso? Eficiente. Ujú. Eficiente. Y se las vamos a explicar cada paso por paso y cómo las aplicamos nosotros en nuestro trabajo en casa. Listo. Entonces, la primera es Seiri, que significa clasificación. En este caso vamos a hacer el ejemplo con el escritorio de Memo que se encuentra aquí. Tenemos tres objetos: un celular, una libreta, una figurita de acción coleccionable. Cuando uno va a organizar, a clasificar, diré, en su espacio de trabajo, lo primero que tienes que hacer es visualizar todo lo que tienes. Es decir, poner todo sobre la mesa y decir, el celular lo necesito yo a la mano, entonces va a ir junto a la laptop. La libreta no la necesito siempre, entonces tiene que estar en la repisa en tal lugar. La figurita de acción es decorativa, motivacional, entonces tiene que estar visible, pero no tiene que estorbar. Va en una repisa o detrás del computador. Y seguir haciendo esto con todos los elementos del área de trabajo. Entonces, ¿qué va junto al computador? ¿Qué va en las repisas? No es tan necesario, que puede ir en los cajones o en un lugar donde no estorbe? Entonces, esa es la primera, es la clasificación. La segunda es el Seiton, la organización. Es decir, estos ítems que ya tengo agrupados, ¿en qué parte van del escritorio? Por ejemplo, ya tienes tú varios libros, varias libretas, varias carpetas que tienen que ir en las repisas. ¿En qué orden van a ir? De grande a pequeño, la. Y decir, van en este espacio y tenerlas ahí. Entonces ponerlas ya en donde se van a quedar. Si esto va en el cajón, que no debería, pero si es que va en el cajón, ¿en qué parte del cajón va? Si esto va junto a la laptop, ¿dónde está la mano? Necesito tenerla cerca o cosas así, como que ya definir los espacios fijos de cada cosa. El tercero es Seiso, la limpieza. El seiso es una parte intermedia en esta organización que uno está creando su espacio de trabajo. Es importante porque eso a uno le genera la actitud frente a tu espacio de trabajo. Es algo que uno normalmente lo pasa por alto, pero es coger las cosas. Si yo ya sé que aquí voy a tener mi computador, aquí voy a tener un cuaderno y aquí voy a tener mis esferos, antes de crear este espacio, yo limpio todo. Y eso genera una actitud positiva hacia el espacio de trabajo, en donde yo sé que si yo me voy a sentar acá, voy a sentarme en un lugar limpio, voy a quitar las distracciones y mi actitud frente al trabajo va a ser una actitud limpia. Esto, por ejemplo, nosotros lo hacemos
en el caso de cosplay, lo primero que yo hago antes de sentarme en el taller es limpiar todo. Así lo haya aspirado. En nuestro caso es antes y después. Claro, pero justamente es antes de yo ponerme a trabajar, antes de sacar las herramientas, ponerme a hacer los planos, lo que sea, primero limpio todo. Sí. Limpio el espacio, aspiro el piso y genero mi actitud limpia frente al trabajo que voy a realizar. En el caso de la costura, Es no generar caos sobre caos. Porque si tú tienes un desorden y vas a generar un nuevo desorden, es contaminar tu espacio de trabajo. Es también una forma de respeto a lo que tú vas a comenzar a hacer. Entonces la limpieza intermedia es importante. De ahí va el seiketsu, que es estandarizar. Es decir, eh, ¿cuál es tu lógica? ¿Qué es lo que te funciona a ti para ordenar las cosas? Si tú tienes un cajón con diferentes ítems, ¿cómo los vas a ordenar? ¿De más grande a pequeño? ¿Qué es para ti más cómodo? ¿Qué es para ti lo lógico? Porque hay mucha gente que tiene diferentes formas de organizar las cosas. Por ejemplo, color, por sí, tamaño, por un ejemplo simple uso. es la manera en que yo, por ejemplo, organizo mi escritorio es totalmente diferente a la que lo organiza Ani, porque su manera de pensar y de saber en dónde están las cosas que va a utilizar es diferente a la mía, y eso cambia de persona a persona, entonces uno tiene que saber cómo va a estandarizar su puesto de trabajo que va de mano con lo anterior. Si yo sé que voy a necesitar los esferos, ¿dónde pongo los esferos para que no me estorben, estén siempre a la mano y no me vaya a generar caos dentro de lo que estoy trabajando? Entonces, Annie sabe que sus agujas o sus patrones, etcétera, están en este punto, pero por ejemplo, en mi lógica yo los pondría en otro sitio, porque pensamos de manera diferente. Entonces, es una cosa muy personal, pero uno tiene que ser muy consciente de en dónde van a estar las cosas y tratar de mantenerlo y asegurarlo. O sea, de mantenerlo y... Sí, Que te funcione mentalmente a ti. Que exacto. sea tu orden, tu estándar. Y finalmente, el Shitsuke, que es seguir mejorando. Es decir, tú pruebas la primera semana el orden que pusiste en las cosas y dices, no, yo necesito tener mis marcadores más a la mano que los esferos. Entonces, la siguiente vez que tú vayas a ordenar, quitas los esferos, los guardas y pones los marcadores a la mano. Un ejemplo sencillo que yo tengo en mi escritorio es que yo siempre necesito tener el celular a la mano porque parte de nuestro trabajo a veces requiere utilizar un timer. Entonces, si yo tengo mi celular y lo tengo puesto al lado del computador, yo lo tengo que coger, levantarlo, poner el timer, volverlo a poner. Entonces, en este caso, con unas fichitas de un juguete viejo, uno hace creamos un Soporte. soporte. Entonces, este soporte lo que a mí me ayuda es mantener el celular siempre al lado del computador y si yo necesito poner el timer, no tengo que levantar la mano del mouse. Tengo el meñique, ¿dónde está la cámara? Meñique, y con este pongo y quito el timer. Pongo y quito el timer. Pero no tengo que coger el celular. Entonces esto lo creamos después de haber visto que teníamos la necesidad de mantener el celular siempre parado, pero no perder la productividad que estábamos generando. Eso con respecto a esta filosofía de orden. Ahora, nosotros tenemos algunos consejos ya más personales, basados en nuestra experiencia que no tienen un título o un concepto o una teoría, ¿no? O No, sea, el esto es, método anime. sí, son consejos que a nosotros nos han funcionado. De pronto a otra gente no le funciona, pero pues igual la idea del video es compartir esta Sí. experiencia. La primera parte es mm, un plan. Estos son los consejos. Son los add-ons. A ver, el primero es, hay que levantarse de la cama. Hay que levantarse de la cama y hay que hacer una separación muy importante en el área habitable y el área de trabajo. Así uno trabaja en el cuarto. Nosotros tenemos nuestros escritorios en el cuarto, pero el hecho de que uno tenga que levantarse y sentarse en el escritorio, en el espacio de trabajo que uno crea, como lo dijimos en la primera parte, te obliga a ti a entrar en una actitud frente a tu trabajo. Eso incluye levantarse de la cama y no quedarse en pijama.
no siente que a veces es como que, uy, sí, voy a trabajar desde la casa, qué rico, voy a coger mi portátil, me voy a poner en la cama y no me voy a vestir y me voy a quedar así, pero eso es como que no estás realmente entrando en tu productividad En real. modo de trabajo, Sí, no es un modo de trabajo, es un modo de pereza. de pereza, exacto, esa es la palabra. Te da pereza, te va a dar pereza y vas a decir, bueno, si descanso 5 minuticos aquí en la cama, voy a ver un video en YouTube y todo, entonces ya toda la productividad se va Sí, y eso genera procrastinación y es malo. mucha procrastinación. Entonces lo primero es levantarse de la cama y vestirse. Y de ahí sí, trabajar. Después tenemos establecer horarios. Uno siempre está como acostumbrado a, bueno, cuando trabajamos en la oficina, desayunar, salir, transporte público, eh, llegar al computador, hacer tus cosas en la mitad, almorzar, seguir en el computador y de ahí devolverte a la casa y dormir. Pero en este caso, eh, ya no hay este tiempo de transporte público, ya no hay Quien te mida un tampoco. horario de almuerzo para tú compartir con otras gentes. Tú eres el dueño de tu horario. Entonces uno tiene que ser mucho más consciente. Tengo que trabajar 8 horas diarias. ¿Cómo voy a manejar ese tiempo? ¿A qué hora me voy a levantar? Y dentro de esto hay que incluir el tiempo de ocio y el de alimentación. Porque el cuerpo humano se acostumbra a un horario y no hay que modificar esto a pesar de la cuarentena. Entonces, es bueno tener un horario fijo para levantarse, para comer, no pasarse de ese tiempo. Decir, voy a trabajar 4 horas, voy a almorzar, voy a trabajar las siguientes 4 horas y luego voy a tener mi tiempo libre. Es mejor tenerlo escrito, ponerlo en práctica. Obviamente va a modificarse dependiendo de o sea, de tu función en el día. Y obviamente pues todos los trabajos son diferentes. No sé, o sea, yo en el caso de cuando trabajaba en la agencia de publicidad, a veces habían momentos en donde el trabajo era muy bajito, pero si yo me programo y sé la carga de trabajo que voy a tener, entonces a veces incluso uno puede tratar de hacer más trabajo en menos tiempo, pero eso pues depende mucho de los trabajos. Habrán otras personas que sí necesitan trabajar sus 4 horas porque sus actividades profesionales así lo requieren. Y la idea de mantener ese horario también es crear un orden mental. Y eso a uno le ayuda muchísimo. Para eso también es importante priorizar las actividades. Es decir, si uno dice que va a empezar a trabajar a las 8 de la mañana, significa que me tengo que levantar el tiempo que uno se demore en levantarse de la cama, desayunar, vestirse y sentarse en el lugar de trabajo. Y que ese primer espacio de trabajo sea exclusivamente de trabajo, para que después uno puede tener las otras actividades durante el día en la prioridad que se merecen. Por ejemplo, si yo sé que voy a tener que almorzar a las 2 de la tarde y sé que estoy en la casa, ya no voy a salir a comer, no voy a pedir un domicilio, o algunos trabajos incluso ofrecen servicio de cafetería. Por ejemplo, los profesores normalmente almuerzan en el colegio. Ese es un tiempo que cambia totalmente cuando uno está trabajando desde la casa, porque uno tiene que cocinarse, uno tiene que lavar los platos, uno tiene que dejar la cocina limpia. Entonces, ese tiempo uno tiene que saber en qué momento del día lo va a meter y que en el momento en que eso empieza, esa sea la prioridad, no seguir trabajando mientras que estoy cocinando O mientras que estoy comiendo. o mientras que estoy comiendo. Eso es pésimo, O sea, pésimo. también hay que darse un respiro mental. O sea, por eso hay 4 horas de trabajo, 1 hora de almuerzo, 4 horas de trabajo. Entonces, traten de no quemarse las pestañas diciendo yo puedo reducir el tiempo de trabajo a sin almuerzo. Sí, eso normalmente pasa al principio cuando uno empieza a trabajar desde casa porque dice, uy, sí, yo trabajo desde las 8 hasta las 4, a las 4 almuerzo y de ahí para adelante estoy libre. Les puede funcionar los primeros 5 días. Sí, después Después, hay un bajón de energía después ya no. porque se descompensa el cuerpo y No, y uno pierde la estructura mental de la que uno está normalmente acostumbrado. La productividad baja mucho hasta encontrar otra vez un ritmo y volver a subir. Entonces hay que mantener esas prioridades. Los espacios para trabajar, los espacios para comer, los espacios de ocio. Y respetar justamente lo que dijimos antes, que son los horarios.
Ahora vienen las cosas ya un poco más sociales, frescas. Por ejemplo, si ustedes tienen mascotas, no descuidar el tiempo de sus mascotas. Es decir, lo más lindo de tener un trabajo en casa es tener a la mascota cerca. Entonces, ellos son tu compañía. Ah, en esta época, tal vez no estén acostumbrados a que tú estés todo el tiempo en la casa. Entonces, también hay que establecer un horario con las mascotas. A qué hora se va a pasear, a qué hora se les va a dar de comer. O sea, adaptarse mutuamente y no descuidarlas. Pasa con los perros que cuando uno está en la casa Quieren que estés jugando todo todo el el tiempo, tiempo, quieren salir a pasear cada más 5 minutos, seguido. o sea, y uno, ay, sí, es que tan lindo mi perrito, me Sí, quiere, así sí, dices, ahora tengo tiempo, voy a hacerlo más. Pero tienes que pero ser realista, o sea, si tienes que realizar un trabajo diario, el perrito también tiene que adaptarse a tu horario de trabajo. Entonces, eso tienen que hacerlo sin miedo. Los perritos se adaptan a los horarios, eso es normal, totalmente normal. Y también, por ejemplo, nosotros a veces trasnochamos mucho, pero con el Chan, él antes nos acompañaba y trataba de estar despierto mientras no íbamos nosotros a dormir, pero ahora lo acomodamos cuando ya sabemos que es su hora de dormir y tratamos de no hacer tanto ruido para que él descanse también. Cuando ya vamos a subir, pues lo llevamos y ya no es tan mm, cansado para él como antes. exacto, sí, él Ya se ya acostumbró. entiende también que si uno no se levanta hasta cierta hora del lugar de trabajo, él se duerme y sabe que cuando uno termina de trabajar, uno lo llama y sube a la cama y listo. O sea, ha sido un proceso en el que se va aprendiendo. Y hay, habrán perros que se, como gatos o lo que sea, que se, Animalitos. animalitos, que se acostumbren rápido, otros que no, pero siempre lo importante es tener esa paciencia y la disposición de saber que justamente uno tiene que mantener las prioridades. La siguiente parte es algo que uno tiende a descuidar. Yo cuando dejé de trabajar oficina y comencé a trabajar en la casa, me descuidé mucho en esto y es que uno tiene que mantenerse hidratado. El hecho de trabajar en casa, como dijimos, a veces a uno lo vuelve muy cómodo al principio y uno tiende a descuidarse en cosas muy básicas como tomar agua. En la oficina nosotros teníamos un botellón de agua en el área de diseño, entonces era muy fácil simplemente pararse 2 segundos, coger agua, tomar y listo. Pero como uno está en la casa y no va a uno a tener el botellón en el cuarto o en el lugar de trabajo, es fácil descuidarse en esto y es muy importante en especial en esta crisis de coronavirus en donde eh, mantenerse saludable es muy muy importante. Entonces, eso incluye también mantenerse hidratado y mantenerse activo. Es decir, puede que hemos visto mucha gente que se burla de esto, pero las pausas activas Sí son, funciona. son muy importantes y sí funcionan. El hecho de que uno coja y ponga una alarma cada 2 horas, se pare, se estire, salte un par de veces, se agache a tocarse la punta de los pies, Nos tiras la o espalda. estirar la espalda, etcétera. O sea, esas pausas activas funcionan muy bien. Hay muchos videos en YouTube en donde dependiendo del tipo de trabajo que uno tenga, si es un trabajo sentado todo el tiempo o si es un trabajo, no sé, por ejemplo, en una bodega en donde uno tiene que mover cosas todo el tiempo, hay pausas activas que funcionan para diferentes tipos de trabajo. Entonces, esto de mantenerse activo es muy, muy, muy importante y mantenerse hidratado. Listo. Siguiente. Tenemos que si vives con más gente hay que organizar las actividades. Pues nosotros vivimos aquí en la residencia Weasley con los demás Weasleys. Y de alguna manera ya hemos establecido horarios y responsabilidades en la casa. No es justo que la mamá se dedique a cocinar, lavar, planchar y hacer todo lo de la casa y uno estando en la casa no haga nada. Entonces es importante hacer la reunión familiar y establecer quién va a hacer qué cosas, qué días, con qué frecuencia y Sí, es llegar a un acuerdo, es llegar a un acuerdo
y dividirse las actividades. O sea, al final uno va ahora a estar mucho tiempo en la casa Y con más gente. y con más personas, etcétera, pero lo importante es que esa convivencia tampoco sea una carga que haga que trabajar en la casa se vuelva harto. Entonces, las responsabilidades compartidas, cuando uno hace un horario, lo primero que es lo mismo de las 5 S, escoger, dividir todo, decir qué se tiene que dividir, qué no puede hacer otra persona, y de ahí clasificar, acordarse, o sea, hacer un acuerdo y cumplirlo, y cumplirlo, ser muy disciplinado con esto. Sí, hay que ser responsables. O sea, uno se cuida a sí mismo, pero también tiene que estar pendiente de la gente con la que convive. Es importante saber que es importante para ellos, para ti y para que funcione el hogar en sí. Entonces, si uno comienza a trabajar en la casa, también es bueno decir como que yo en tal horario voy a trabajar, eh, Sí, a tal hora vamos a almorzar todos. y Entonces, la... organizarse cada uno para llegar a ese punto de tenemos que almorzar todos juntos. Exacto. Y también tener en cuenta que va a haber momentos en los que, por ejemplo, si a mí me toca cocinar, entonces yo sé que mi horario de trabajo tiene que interrumpirse una hora antes o lo que yo me demore en cocinar para que el almuerzo esté listo a esa hora. Si yo hago eso saltando un día, entonces yo organizo también mi horario de trabajo para saber que los días que no tengo que hacer el almuerzo, yo tengo que parar es cuando el almuerzo debe estar listo y las otras personas encargadas de hacer el almuerzo saben que yo voy a interrumpir mi horario para comer a esa hora. Entonces se mantiene la parte de responsabilidad y los acuerdos y obviamente la parte de los horarios que uno mismo se pone. Y bueno, después ya tenemos dentro de la anterior clasificación de horarios que yo les dije que es bueno tener tiempo para el ocio. Entonces, si estás solo, eh, tratar jugar en línea, tratar de ver qué actividades puedes hacer para relajar tu mente y no saturarse tanto. Entonces, por ejemplo, si uno está solo, creo que es un poco más sencillo definir qué quieres hacer con tu tiempo libre. Pero si estás con más gente, este es el momento adecuado para compartir. Es, todos estamos bajo mucho estrés, con mucha preocupación, entonces es bueno decir, después de la cena, veamos una película juntos, juguemos este juego que no hemos jugado hace muchos años, todos juntos. Y eso también ayuda mucho a la convivencia, mata un poco la rutina, la monotonía. Entonces es importante también como que dedicarle tiempo a esto. Es también importante en el caso de que uno vive solo, que el lugar de ocio, el lugar de descanso no sea el mismo lugar de trabajo, Ni el de dormir. ni el de dormir. Es importante separar los espacios por lo que les dijimos al principio. Uno genera una actitud frente a la actividad que va a realizar también dependiendo de dónde uno lo vaya a realizar. Entonces, por ejemplo, si yo voy a trabajar, normalmente yo lo hago en mi escritorio. Pero cuando voy a jugar, en mi mismo computador en donde trabajo, normalmente yo lo bajo a la sala. Porque en O, la o sala, jugamos en la tele, o entonces. jugamos en la tele, exacto. O sea, es como que el lugar donde yo trabajo no es el mismo lugar en donde yo realizo mis actividades de ocio. Porque si me quedo jugando en donde estoy trabajando, inconscientemente uno va a tender a pensar en el trabajo. O al revés, mientras O al estás revés. trabajando, pensar en que, ay, podría estar jugando. Sí, Entonces, no. entonces esa división de los espacios es muy importante para que uno mantenga una productividad constante y un nivel de desestrés que ayude a que esa productividad se mantenga. Y finalmente, lo que más me gusta a mí en la vida, hacer listas. Pero esta es una lista de las cosas que quieres hacer. En este punto de nuestras vidas, adultez, responsable, em, por el trabajo hemos dejado de hacer otras cosas. Hemos respetado mucho el tiempo del cosplay Mm. porque nos ayuda a desestresarnos. Pero, Y es nuestro trabajo también. o sea, sí. Eh,
Pero, por ejemplo, ahorita en esta situación en la casa, yo quisiera retomar actividades que no he realizado hace mucho tiempo. Y tengo mi lista de qué quiero hacer en esta época. Quiero leer más libros porque no he tenido el tiempo para leer. Quiero retomar el tejido, quiero retomar el bordado, quiero, no sé, hacer origami, quiero practicar el holandés. Pongo todo en una lista y dependiendo del tiempo que uno vaya teniendo, le dedicas a esta actividad lo que se merece. Aprovechemos que estamos en casa, retomemos las artesanías, los pasatiempos, Sí, exacto. O sea, es lo que a uno le eh, gusta hacer. Si uno es. dibujar. O la típica de, uy, hace tiempos que quiero ver esta película, o no me he acabado de ver esta serie. Lo de los libros, o sea, los libros ahorita van a ser Quiero gran hacer un compañía. curso online, quiero ver estos videos que los he tenido Sí, guardados. exacto. Yo, por ejemplo, dejé de dibujar mucho, entonces ahorita pues, hay como la opción de hacerlo. Ujú. Entonces, ese tiempo libre, por ejemplo, en el caso específicamente donde vivimos, que es cerca de Bogotá, el transporte a Bogotá es demasiado tiempo en un bus. Y el hecho de que ese tiempo ya no existe, de ir y de regreso, normalmente, pues donde nosotros vivimos son 4 horas que uno se va a ahorrar al día. Entonces sí es bueno dedicarle este tiempo que ahora tenemos a las actividades que uno ha descuidado, que le puede hacer mejor. O sea, aprovechemos esta época y no se dejen ganar de la pereza o tal vez de la preocupación. Mantengan la mente ocupada, pero no solo en el trabajo, sino en las actividades que a ustedes les gustan. Es una buena época para ver todas las películas de Star Wars, hacer un maratón de Harry Potter. Y el Señor de los Anillos, no se olviden del Señor de los Anillos. Acuérdense que ahora hay Inktober anual, entonces se puede hacer todo eso. Y hay muchos tutoriales, demasiados tutoriales, eh, para seguir haciendo las cosas. Nosotros como cosplayers vamos a seguir haciendo lo que podemos con los materiales que tenemos. Mm, Aprovechar el tiempo y mantenerse positivos. sí, eso es, eso es importante. Justamente todo esto es, eh, todos estos videos nosotros los hacemos para, pues, compartir un poco nuestra experiencia, pero también es para no dejarse ganar en general. O sea, es una pandemia y, y a la final pues la información está ahí, pero pues, hay que saber discernirla y tomar medidas en respuesta y esto del trabajo en casa es una de esas. Entonces esperamos que les haya servido de algo De algo. y pues que les haya. Esperamos que lo apliquen, esperamos que nos cuenten sus experiencias. Sí, si tienen otras preguntas de pronto, pues no sé, algo que les haya llamado la atención, algo que nos haya faltado decir de la experiencia de alguien más trabajando desde casa, pues Aquí estamos, sí, no nos aquí movemos. estamos. Nos pueden dejar sus preguntas y tal vez de pronto después podemos hacer un en vivo. Hace tiempos que no hacemos un en Sí, vivo. seguramente vamos a hacer uno. Pero es que queríamos tener esto registrado, queríamos que esté constante en YouTube, entonces es como un registro también, entonces. Eso, Eso. muchachos. Cuídense mucho. Nos veremos.